Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. No, pero era para que sepa que íbamos a empezar. No, bueno, ya ni modo. Usted ya sabe. Ay, bueno, hoy fue que veníamos preocupadas hoy porque teníamos a nuestra invitada y queríamos estar antes que ella, pero no se pudo, entonces. Pero es la primera vez, ¿te fijas? Es Sí, la primera vez que la primera invitada está antes que nosotros. Sí, diciembre viene fuerte. Pero Siempre no me es la primera vez para algo. por parte de la invitada, porque la recuerdo así. Puntual, sí, enfocada. O sea, es imposible que eso no sucediera. Pues su fama la precede. Sí, justo, mejor dicho, imposible. Gracias, qué bonita introducción. Y para quienes no la conocen, nos acompaña Flor Rojas, psicoterapeuta. Bienvenida. ¿Qué más, Flor? Bueno, tengo formación en gestión de recursos humanos, que ha sido gran parte de mi carrera, y en psicología clínica, que es la clínica es mi amor principal, así es que esas han sido mis dos áreas en las que me he especializado. Imagínate el privilegio de estar en los dos rubros. Sí, realmente. las dos perspectivas. Y que bueno, ahorita te has decantado más por el área clínica, o mantenés también lo Mantengo las dos y estoy en formación empresarial, que también es otra área sumamente interesante. De verdad que para mí ver el comportamiento en las diferentes áreas es un privilegio y ha sido un enorme aprendizaje para mí. Es que eso, yo creo que tenés como los dos lentes, porque tenés, para las personas que nos escuchan, en algún momento lo hemos mencionado, la psicología es tan amplia que muchas veces obviamente pensamos que solo es la clínica o la psicoterapia como tal, pero no, hay tantas áreas donde puede estar un psicólogo. Y Flor, yo recuerdo, aquí vamos a dar revelaciones, que cuando conocí a Flor, la conocí cuando justo en la especialización de la maestría, y ya tenía como 2 o 3 máster en recursos humanos y era su especialidad. Entonces para mí era como, y este es el otro máster, es la clínica, porque como ella lo dijo, su amor en la parte del área clínica, pero sí una mujer muy, muy preparada. Y en estos dos rubros. Sí, y qué interesante, tal cual, porque son cosas que bien se pueden complementar. Yo lo puedo ver, por ejemplo, en mi área de nutrición en salud pública y en el área clínica, y entonces tenés estas perspectivas más amplias de las cosas. Entonces, qué bueno que nos acompañas. No, y para mí un gusto estar con ustedes. Gracias. Hasta que se nos hizo, porque ya la habíamos invitado varias veces. Sí. Pero ya, hoy vine temprano. Y vino puntual. Pero bueno, sin más, ¿cuál va a ser el tema que vamos a conversar ahora, Sandra? Bueno, hoy queríamos hablar acerca de esta situación de la vida, le puedo llamar, que puede ocurrir en cualquier época del año, de tu vida, pero particularmente en este mes en el que nos encontramos, que es de muchas festividades, de reuniones familiares y pues esto, de estar en convivencia con más personas, queríamos hablar acerca del duelo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica en la vida de las personas que lo están transitando? Y qué cosas sí son ciertas acerca de esto y cuáles realmente no aplican desde una perspectiva basada en evidencia. Bueno, este es un tema súper importante porque es un tema humano al que todos nos vamos a enfrentar o ya nos hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida. Y creo que siempre es importante partir de una definición para que comprendamos de qué hablamos o cuál es el alcance. Y la palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Ya de entrada nos dice que esa es una experiencia humana natural. El duelo es un conjunto de reacciones que tenemos ante la pérdida de alguien o de algo que ha sido significativo. Y cuando hablamos de reacciones estamos hablando de conductas, emociones, pensamientos, acciones, conductas que son visibles para otros, otras que solo son de nuestro conocimiento y que las desarrollamos como parte de ese proceso de pérdida. Uh-huh. Y me llama la atención, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque en este caso me gustaría que lo orientáramos a la pérdida de alguien particularmente, pero tú mencionaste también de algo, porque puede ser, por ejemplo, un trabajo o algún otro tipo de actividad que a ti te gustaba hacer y que ya no la tenés. Y que esto igualmente es válido, pues hay un dolor por esa pérdida. Exactamente, y por eso arrancaba con el término etimológico del dolor, porque cuando nosotros perdemos a alguien o algo, ya sea por muerte o por circunstancias,
vamos a tener una reacción que es normal y adaptativa. Yo puedo tener duelo porque perdí un trabajo, porque hubo migración en mi familia, alguien se fue a otro país. Aún hay personas que cuando están pasando de un proceso, de una fase evolutiva a otra, la edad, los cambios físicos en su salud, todo eso puede implicar en algún momento un proceso de duelo. Así que sí es algo mucho más amplio. El término sí inicialmente era exclusivo para la pérdida física de alguien por muerte, pero se ha ampliado mucho porque la reacción emocional y adaptativa es, digamos, bastante similar o puede ser similar. Uh-huh. Sí, y qué bueno que hacemos esta aclaración porque de pronto se podría llegar a minimizar el malestar que alguien puede tener con estas otras pérdidas que no sean precisamente de una persona o alguien muy importante para ellos. Y en este aspecto creo que también es algo muy repetitivo que la gente te puede decir que el duelo tiene una duración determinada o que hay un momento en el que ya deberías como sentirte menos mal, mejor. Sí, hay mucha carga en este tema. Tenemos muchas ideas que se han construido en nuestra historia de aprendizaje, con las culturas que tenemos, que cuando nosotros las empezamos a analizar entendemos que a veces hacen muchísimo más daño, aunque no es la intención probablemente de las personas que están a tu alrededor. Y esa creo que es una de las principales, establecer un periodo de tiempo para que ya estés mejor. Y claro, si pensamos en cómo funciona hoy la sociedad, hay una urgencia por ser productivo, por estar bien, porque tengas que hacer. Entonces ahí también meten al duelo y es como si ya pasó 3 meses y tú no estás como antes, no, preocúpate, ya deberías hacer algo o necesitas recuperar esto, cuando en realidad cada vivencia va a ser diferente y va a depender de muchos factores, no solo de la persona, sino de muchas cosas que pasan alrededor de este tema. Entonces sí es algo que hay que tomar en cuenta. No hay un periodo en el que yo deba ya estar bien o deba estar funcionando, sino que cada una va a llevar un ritmo. Claro, hay cosas que podemos hacer, que más adelante vamos a hablar de esto, sí, pero no bajo la presión de ya, tengo que estar bien. Y que de hecho, tomando tus palabras, Flor, tú decías al inicio, es una experiencia y creo que me gusta mucho como tomarlo así, porque a veces hablamos también como este término de un proceso, ¿no? Que inicia, tiene un fin, pero cuando hablamos y colocamos la palabra quizás es una experiencia humana que tarde o temprano todos viviremos. Estamos en este mundo y realmente en algún momento vamos a tener que experimentar estas pérdidas, este sufrimiento, porque yo creo que también esa palabra es importante, es sufrimiento. No podemos negar que la vida conlleva sufrimiento, es parte de vivir, ¿no? Entonces, saberla también como una experiencia nos aleja de la idea de una enfermedad tal cual o lo que tú decías, de colocarle una temporalidad, porque ninguna experiencia humana es lineal o es igual para todos, sino que el término mi experiencia, mi proceso, es muy individualizado, muy parte de mí, de mi contexto, de cómo yo, incluso de la vinculación con la persona que estoy perdiendo. Entonces son todas esas variables que no están determinadas por los tiempos. No es me gustó mucho lo que tú decías. Ay, qué genial sería, ¿verdad? En 3 semanas o en 3 meses, ya pasó, mis emociones ya responden de una determinada manera, ya me siento. No, tendrán muchísimas cosas ahí de por medio para determinarlo. Ahora me surge la pregunta sobre cuando se habla un poquito en la clínica del duelo patológico versus el duelo normal, que a lo mejor me estoy adelantando. La palabra, ajá. Sí, pero en el sentido de que, bueno, que de hecho tú me corregirás, pero creo que actualmente no se dice duelo patológico, sino que se utiliza ya un término más amigable, que es duelo con dificultad o algo, pero no patológico, porque entendés que es una experiencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de duelos o qué lo diferencia de lo que estamos hablando? ¿Cuáles serían como esa línea distintiva que podemos decir, dado que estamos justo diciendo que no hay una temporalidad que determine esta experiencia? De hecho, esa es una de las preguntas más complejas de responder, porque nuevamente tenemos sistemas que sí funcionan con tiempos y que te dicen claramente son 6 meses, ¿no? Sí han habido cambios importantes, ya no se llama duelo patológico, se llama duelo prolongado,
nuevamente, prolongado con respecto a quién. Entonces es un tema complejo, pero yo diría que la persona misma es quien debería empezar a calibrarse hasta qué punto ya necesita tener un acompañamiento, digamos, de un profesional, cuando siente que no tiene recursos suficientes, no para dejar de sufrir, porque ahí vamos a empezar a aclarar conceptos, sino pasa el tiempo y yo siento que no puedo adaptarme en la medida de mis posibilidades o en el tiempo que voy a mi vida, no ser igual, pero sí no tengo recursos y siento que voy empeorando en este proceso. Entonces creo que ahí es un momento donde la persona puede buscar. Hablamos también donde hay consistentemente o persistentemente síntomas, insomnio. No te estoy hablando las primeras semanas porque eso es lo más natural, es lo más adecuado, lo más natural. Pero pasa el tiempo y tú tenés insomnio, estás desregulada en el tema de la alimentación, tenés una angustia prolongada todo el tiempo, inhabilidad de poder conectar, no tal vez con el placer de hacer cosas, pero haciendo un esfuerzo por hacer algunas actividades. Es un momento para buscar un apoyo profesional o en todo caso de tu red de apoyo, porque no solamente vamos a hablar de una psicoterapia, hay redes de apoyo, hay grupos de apoyo. Tú como comunidad, si tú si perteneces a algo que tenga que ver con una religión, hay grupos de apoyo. Entonces, tu espiritualidad, recurrir a esas áreas es importante. Entonces, sí es claro que ha habido un cambio en ese concepto de que no se llame patológico, pero me parece que mencionar aunque no que sea prolongado, sí, que aunque no se llame patológico, sigue habiendo en nuestro imaginario la idea de que es una patología, que tengo que de repente medicalizar o que esto tiene que parar cuando en realidad es una experiencia que a algunas personas les va a tomar mucho más tiempo, para algunas personas va a ser mucho más invasivo, seguramente que así va a ser. Qué interesante, porque de hecho me hace recordar un poco eso que hablábamos de cuando yo estudié hace ya un ratito. Hace poco. Se clasificaba así como un duelo patológico. Recuerdo que todavía la postura más de la psicología clínica siempre ha tendido a ser un poco más conservadora en relación a las experiencias humanas como tal, pero sí era parte, ¿no? Porque se ve afectada de alguna manera como este funcionamiento del... a mí me gusta este hecho de decir, es que el mundo sigue girando, el que tiene la pérdida eres tú a nivel muy individual, pero las demandas de la vida, del trabajo, lo que Flor decía, de a lo mejor todo lo que implica tus roles dentro de una sociedad, siguen estando ahí, pero mientras eso sigue, hay un dolor, hay una pérdida, hay un sufrimiento que es muy mío. Entonces también es navegar como en medio de estos dos mundos, ¿no? De cómo se va haciendo. Y a veces yo sí creería que surge mucho presión sobre ya debería de estar bien, ya no debería de sentirlo de esta manera. Y a lo mejor todavía es parte de esas ideas que están inmersas en nosotros de esta temporalidad, de lo que implica vivir una experiencia. Pero me gusta cómo lo aclarás porque es importante para las personas que nos escuchan volver quizás a retomar y cuestionarnos un poquito qué es una experiencia y al final es una ruptura y la ruptura conlleva dolor porque tenías a esta persona que significaba mucho para ti y que de repente no está más y eso conlleva esa ruptura y la palabra vas a sufrir por eso. Yo creo que el error actual es no querer sufrir. Totalmente. El no querer sufrir, el no querer experimentarlo, ¿no? Por eso tú decías, quizás, el hecho de querer usar como el medicamento para adormecernos del sufrimiento, cuando es, bueno, pero es que la vida es sufrimiento. De sufrimientos a sufrimientos, claro está, ¿no? Porque sí creería que puede llegar un momento donde tú hablabas y tú decías, la persona se puede ver sin recursos. Ahí me hace recordar, Flor, mi catedrático en algún momento lo decía, es la evaluación subjetiva del cliente la que importa. A veces muchísimo más de lo que tú del lado de terapeuta estás viendo, ¿no? Y eso habla eso, tu evaluación del cómo te sentís. Pero ¿y si esa evaluación que es subjetiva, el ambiente me la invalida como ya debería de? Todavía ya muchos años, incluso la palabra, muchos años en lo mismo y no has quitado la foto o no has quitado la ropa de tu... Entonces también está todo eso. Y me surge
esto a la siguiente pregunta. El duelo tiene que ver mucho, Flor, con la cultura, con los contextos, porque no se vive igual en distintos lugares del mundo. A lo mejor para nosotros a nivel de Occidente lo vivimos de una manera, pero en otros lugares se vive de otra forma. Por ejemplo, el tener un duelo como viuda y guardar ese duelo, y en muchas culturas es lo esperado, que dure años, y a lo mejor pues ahí la temporalidad, volvemos a hablar, queda fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos entender o qué tenemos en relación a eso de culturas o de antigüedad y modernidad? ¿Cómo se vive? Sí, definitivamente no hay forma que nosotros vivamos algo en el vacío. Yo vivo en un microsistema que es mi familia y ese va creciendo. Después tengo mi comunidad, después va las otras comunidades que forman parte de mi comunidad, luego va tu ciudad, el país, el continente y vamos hasta el mundo. Entonces, en ese contexto, cada cultura define formas en que se vive y probablemente no está en un manual por escrito, pero sí es algo que nos enseñan a vivirlo. Hay culturas, por ejemplo, anteriormente, donde la mujer que enviudaba pasaba con su luto literal en la ropa y pasaban 2 años que tenía que andar con su ropa negra y todo mundo que la veía sabía que ella estaba en un proceso de luto. Bien o mal, bueno o malo, no se trata de eso, es una práctica, era una práctica que tenía simbólica, un sentido en ese contexto y funcionaba. Entonces, nosotros vivimos esto, aunque es un proceso individual, yo lo vivo en una sociedad. Y el gran problema acá es como qué tipo de sociedad tenemos. Bauman lo decía y es la modernidad líquida, que es un concepto tan interesante que él tenía, donde ahorita necesito que después de tus 3 días que te dan de ausencia cuando has tenido una pérdida, necesitas incorporarte a tu trabajo y empezar a ser productivo, cuando eso no es posible. Y luego, lo que tú decías que es muy importante, si hay que me invalidan algo, definitivamente, eso suele pasar. Y muchas veces, yo siempre le digo, cuando hay personas que vienen y me cuentan, probablemente la persona a tu alrededor no tiene una mala intención en hacerlo. Algunas probablemente sí, no lo sabemos, pero las dudas. Pero hemos aprendido eso mismo. ¿Sí? Yo he escuchado muchísimo a quienes sos padres, ¿no? Y te dicen, tú como madre, tú como papá tenés que verte fuerte ante tus hijos, porque si no, ¿qué les vas a enseñar? Les vas a enseñar que cuando hay dolor yo lo puedo experimentar, soy libre de hacerlo. Pero esos constructos realmente son una carga más para la persona que está sufriendo. Y otra cosa que decía Jessica que me parece muy valioso es, el sufrimiento es parte de la vida, pero hay una corriente que dicen que la persona que sufre es algo opcional, que yo me tengo que mover al dolor, porque la palabra sufrir nos da miedo, nos angustia, pero en realidad es un sufrimiento y no tengo por qué dejar de sentirlo solo porque es incómodo, porque cuando evito sentirlo, simplemente lo que estoy haciendo es alargando algo que va a llegar en algún momento. Me gusta, Flor, porque sabes, y quiero retomar esto porque sí creo que es bien relevante. El hecho de decir, primero partimos, creo que dar margen a decir, tú tienes que estar fuerte porque tus hijos te necesitan. Eso justo iba a mencionar. Esta narrativa me parece también que parte de muchísimas cosas aprendidas, de cómo hemos aprendido, valga la redundancia, a ver cómo se lleva el dolor en otros o cómo el otro sufre. Yo creo que a veces no tenemos las habilidades conductuales, ni las palabras, ni las narrativas para poder sostener el dolor de otros. Se nos es complicado cuando vemos a alguien desbordado emocionalmente. Y creo que también es algo que vas aprendiendo a medida que la vida te va moldeando, ¿no? Y te va exponiendo a situaciones. Pero es más a veces mi propia incomodidad de no poder sostenerte, de verte llorar frágil y yo no poder sostenerte, que me lleva de manera, decirte que... y de manera no malintencionada, creo que concuerdo contigo, sino que de una manera casi torpe en el sentido de no poseer las habilidades adecuadas. Entonces, en mi afán te puedo decir, pero usted tiene que estar fuerte. O si te hace daño esto, ya quítalo, por ejemplo. Claro, pero es más la ausencia te lleva a eso. Y creo que ahí viene algo que tú dices, pues le voy a enseñar a mis hijos que puedo experimentar el dolor y también aprender a sostener lo que nos duele, porque es lo coherente. Si a mí me duele algo, lo coherente es yo siempre... Que se manifieste. Sí, y sabes, yo estoy muy en contra y a mi hijo trato siempre cuando llora, no llores. Para mí es como, llora, ¿por qué te duele? Te caíste, te duele. Está bien llorar porque
es esas pequeñas narrativas que luego se hacen reglas, que nos dirigen a otros comportamientos más complejos, donde no nos podemos permitir una emoción porque no debería de tenerla. Pero me hace como muy importante hacer este énfasis. Lo que hacemos es producto de lo que hemos aprendido durante mucho tiempo. Y cuando no hemos aprendido a sostener a alguien, no hemos aprendido a poder acompañar a alguien, lo que hay es lo que mostramos, no por mala intención, sino porque es la condición. Es tu recurso, es lo que sabes. Solo que creo que ahora también estamos cada vez más relacionados y por eso este podcast también, en escuchar a profesionales que nos eduquen, que nos den otras pautas y ir aprendiendo a que a veces tenemos que decir mucho, simplemente el estar de alguna manera presente también ayuda. Entonces, saber transitar el dolor, saber acompañar y dejar que la persona experimente la emoción que venga en ese momento porque es coherente con su pérdida, pero no es tan sencillo cuando no lo hemos aprendido tan bien. Y creo que ese es el punto. Yo hace poco escuchaba una narrativa en un contexto muy significativo y no va a poner nada de Navidad. Porque, pues sí, ¿verdad? Es por los demás niños. Tal vez por el otro había respeto de no querer colocar nada de adornos navideños, pero es para los demás, para los que quedamos. Como la vida sigue, ¿verdad? Entonces esas frases también están muy presentes en nosotros. A lo que continúa, a eso me refiero, lo que sigue, porque la vida sigue. Y es esa la frase, la vida sigue, ¿no? Entonces es bien interesante ir viendo que esta experiencia tiene muchos matices y muchas maneras de vivirse. Y yo creo que ese es el punto, muchas maneras de vivirse. Sí, definitivamente. Y tú decías algo que es bien llamativo, porque es que nadie nos enseña a cómo primero sostener, vivir mi dolor y mucho menos cómo sostener a otros. Y yo recuerdo hace muchos años, para mí eso era difícil. Es como acercarme a alguien porque yo tenía una regla muy de no quiero ser invasiva con la persona. Y en esa regla que yo me la había puesto, exacto, yo mantenía una distancia y probablemente esa persona en concreto no necesitaba distancia, lo que necesitaba era que yo estuviera. Entonces para mí algo que aprendí es preguntarle a la persona de qué forma querés que yo esté contigo. Sí. Porque ahí dejo de creer en lo que, para mí esto es mejor, no, contigo. Porque hay personas que les gusta o necesitan más bien hablar de su experiencia. La forma en la que yo puedo estar es escucharte. Hay personas que probablemente van a haber un periodo donde no quieren tocar el tema y mi forma de estar contigo es, hablemos de otra cosa, vamos por un café, hacemos... Me encanta. Pero la única forma es preguntarle a la persona qué necesitas de mí en este momento. Y yo creo que ahí sí se abre una posibilidad donde alguien ve una red de apoyo sólida, real. Tú me estás ofreciendo algo que yo necesito y no algo que tú crees o que alguien te ha dicho que necesito. Y que a veces tomará un tiempo para el que está del otro lado darse cuenta qué es lo que necesita. Entonces, pero el hecho que tú digas qué necesitas o aquí estoy o a lo mejor no es el momento, pero luego podemos conversarlo, con solo dar como es como dejar una puerta un poco abierta y decir, sé que puedo recurrir a esto. Y concuerdo contigo, yo creo que a veces cuando tú estás en el momento pueden pasarte tantas cosas porque esto lo vives acorde a tus experiencias y tu aprendizaje, que puede haber alguien que se muestre en un estado emocional que para muchos desde afuera puede ser indiferente porque no es emotivo, porque no lo vemos de una determinada forma según lo esperado o lo estándar, pero esa persona lo está viviendo así, pero no implica que no haya eso no sea válido también o que no vaya a tener otra forma de relacionarse con su pérdida, pero que podamos tener esta red de apoyo que nos pueda acompañar y decir, ahora no, a lo mejor ni yo sé qué es lo que quiero hablar, no sé si quiero que me escuches, no sé, o solo quiero estar sola, pero que no saber que estás ahí, saber, justo no me hablen, pero saber que estás ahí, saber que te acompaño, y a veces las palabras es eso, te acompaño, aquí estoy, y dar el tiempo que la persona también pueda darse cuenta de lo que necesita. A veces será más fácil, a veces será más difícil. Y me gustó lo que tú dices, Flor, nuestras propias reglas a veces. Y concuerdo contigo. Es un sesgo. Sí, es un claro. Sesgo, totalmente. Te mantiene a raya, pero es ver al otro de alguna manera y es darte 3 pasos hacia atrás tú y decir, pero ¿él qué necesitará?
Y la mejor manera, no somos adivinos, siempre va a ser preguntarlo. ¿Qué necesitas en este momento? ¿De qué manera? Y si no lo sabes, no te preocupes, pero quiero que sepas que más adelante puedes recurrir a mí si lo consideras o lo quieres. Entonces esas maneras de estar también son relevantes que pues tampoco nos lo enseñan o no lo escuchamos tan frecuentemente. Sí, y dependiendo también de la cercanía que tú tengas con la persona, ya que estamos hablando de cómo acompañar a alguien, otra cosa que también es muy útil si tú eres muy cercano a alguien, ofrecer ayudas concretas. Probablemente los primeros días, sí, los primeros días de un duelo, siempre hay una persona en la familia que se tiene que encargar de toda la parte de los trámites, que es con el dolor tú tenés que hacer muchas cosas. Sí. Y de repente esa persona necesita apoyos concretos como mira, te llevo a los niños a este lugar, necesitas que vaya al supermercado a hacer tus compras. Comer, de repente, Flor, o sea, te llevo comida. Exacto, cosas tan básicas que en la situación probablemente la persona ni tiene tiempo para pensarlo. Es también una forma de acompañar y de contener. La persona te dirá, sí, no, ahorita no, pero la idea es que tú ya le dejaste abierta la puerta. Y le estás facilitando algo también. Exactamente. Ajá. Porque en ese momento no se puede ni pensar. Totalmente, la persona está enfocada en el dolor o en lo que tiene que hacer en ese momento. Así es que esa es una manera de acompañar que creo que es muy, muy válida y adecuada y son cosas que se aprenden. Lo vas aprendiendo de acuerdo a la necesidad también de cada persona. Sí, pero ahí la reflexión importante o el punto clave es la comunicación, considero yo. Pues sí, lo que decíamos, no vas a asumir que tal vez esta persona no quiere esto o no necesita eso. Entonces es también darle ese, no sé si es el término adecuado, pero ese protagonismo a la persona de te tomo en cuenta a ti porque quiero saber realmente qué es lo que tú estás necesitando. No yo voy a asumir, sí, necesita esto o vamos a hacer esto, sino que es como, ¿cómo te sentís con esto? Y tú decides de qué forma yo puedo formar no va a ser parte impuesto. De este proceso. Ajá, sí. Ajá. Sí, sobre eso. Ajá. Y quería saber también, porque es algo que se escucha muy a menudo, que hay diferentes etapas con respecto al duelo, que son 5, me parece. Es como eso de la aceptación, negación y todo. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿O cómo funciona realmente? Ese es un modelo teórico que se hizo muy popular y lo que suele pasar con los modelos teóricos es que vengo, lo tomo y lo generalizo. Ese es un modelo que surgió por una psiquiatra que trabajaba con personas que estaban con una enfermedad terminal. Y ella generó este modelo de la persona que estaba próxima a la muerte. Entonces, ella planteó que no son los que experimentan la pérdida, sino que los que estaban en un proceso previo a la muerte. Y ella, trabajando con ellos muy de cerca, empezó a identificar que muchos de ellos experimentaban ciertos tipos de reacciones y justo son 5, hablaba de la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Ese modelo después empezó a generalizarse y se utilizó para explicar, por llamarlo de alguna manera, un proceso de duelo. Pero lo que tenemos claro es que no es un proceso, porque un proceso me dice paso 1, 2, 3, 5 y termina. No es un proceso, no todas las personas lo pasan, ni mucho menos en el orden que se establece. Entonces, sí es importante entender que los modelos teóricos vienen y generan una forma de explicar algo, pero no necesariamente esto es algo que se va a generalizar. Entonces, tomar eso para decirle a una persona, tú estás ahorita en la etapa de la ira. Yo sentí ira, enojo, tristeza, alegría, todo en 5 minutos, porque no es algo lineal. Entonces, es importante entender eso. El duelo no va a ser lineal, no es igual, es algo muy individual en el sentido de que mi vivencia en una misma familia, tú tenés un hermano y perdieron a un padre. Es la misma relación de parentesco, pero el vínculo es distinto y la forma en que yo lo voy a vivir, aunque sea mi hermano, es diferente. Entonces, no existe un proceso como tal, ni mucho menos lineal, sino que las personas van a experimentar esa experiencia de diversas formas. Bueno, aquí finaliza la primera parte de este interesante tema con Flor, así que nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.